Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Amigos, ¿cómo están? Me encuentro por acá en la calle 19 en la ciudad de Pereira, en el grupo UMA, punto de venta directo de Bajaj. Teléfono, dirección y su Facebook en pantalla, y vamos a grabar esta nueva moto, la Dominar 400 Arena Terra modelo 2025. Amigos, y esta es la Dominar 400 Terra 2025, lo último que ha llegado acá a este punto de venta en la ciudad de Pereira. Si escuchan al fondo un ruido es porque está cayendo un aguacero el berraco. Bueno, acá esta motocicleta pues vemos que llega con un nuevo color, que sería el color Arena Terra, y con unos accesorios que yo se los comento, amigos. Este color, como les dije, se llama Arena Terra, es totalmente mate. Está presente en donde, amigos, acá en esta parte del guardabarro delantero, por todo este ladito, acá en esta parte encima del faro, por encima, demos la vueltica para que ustedes vean mejor ese color, o para los amantes de la Dominar 400, para que se deleiten, amigos, con esta moto, con este nuevo color. Y por acá tenemos unas calcas, acá hay una letra, la D, la O y la M, aquí el 400, también está presente acá en la parte lateral de la cola, D400. Por acá tenemos un protector. Esta moto de Bajaj, ¿qué trae así adicional? Tiene handsavers, protectores de puño, sino que no han sido instalados. ¿Qué más trae? Trae alforjas de la marca Pygmalion. Son de buen tamaño, son grandes. Acá tenemos una, acá tenemos la otra, lo puedan ver. Y el portaalforjas, para que ustedes sepan, amigos, ahí se puede ver por este ladito, es de la propia marca, ¿sí? Es de la marca de Bajaj. Quiere decir que esta portaalforjas viene directamente desde la India, no ha sido colocado en la parte de acá de Colombia, sino que viene directamente, y viene con un sillín con tela antideslizante, amigos, para que no se venga el que está acá para acá, por allá en esos viajes que se echan la gente en esta moto tipo Sport Touring, la Dominar 400. Y para que el video no quede tan cortico, y para la gente que todavía sigue viendo este video porque van a ver que es la misma moto, pues hagamos un repaso rápido a sus características ciclomecánicas. Por acá tenemos unas barras invertidas de 43 milímetros con 135 milímetros de recorrido, un recorrido normal para una moto tipo Sport Touring. En los frenos tenemos un disco de 320 milímetros. El ABS acá, una moto con ABS doble canal, con pinza Vibbre de 4 pistones, con anclaje radial para soportar una mayor fuerza de frenado, y línea del freno blindada, que también es un buen detalle, muchachos. La llanta 110, 70, 17, sello Matic o sin cámara de la marca MRF. Atrás monosuspensión, Nitrox, ajustable en precarga. Por este lado el freno de disco con ABS, también pinza de la marca Vibbre, línea del freno blindado. Por este lado sus comandos, que son retroiluminados, se ven hasta bonitos, como de color azul. Acá los del lado derecho. Tablero digital con información pues muy completa, es un tablero pues ya muy conocido. Acá está, digamos, el auxiliar. Nunca estoy de acuerdo con ese tipo de tablero, porque para mí uno se puede entretener con eso. Vemos que todo esté unificado en una sola pantalla, pero es mi opinión. Acá está, creo que el indicador de marcha, está la hora del odómetro. Acá está el nivel de revoluciones, indicador de revoluciones, velocímetro. Por acá tenemos lo que es el puerto USB, amigos. Esto acá es para colocar algún tipo de soporte para un dispositivo móvil. Tenemos una cúpula, la cual es fija, no es ajustable o regulable porque no veo por dónde. Por acá tenemos la parrilla con ese soporte lumbar para el acompañante. Acá para instalar el maletero o el top case. La iluminación completamente LED. Esto alumbra muchísimo. ¿Esto que le hace falta? De pronto meterle, porque no, unas estacionarias, ¿sí o no? Aguantaría para una próxima actualización o edición de la Dominar 400. Miremos la parte del stop para los que de pronto, por casualidad, no conocen la moto. Ahí está el stop, direccionales.
Iluminación completamente LED, amigos, entonces digamos que está muy completa por esa parte. Vemos que por acá tiene también lo que son las defensas tipo oreja, de esta forma que la vemos así, y por acá que nos protege el radiador. Miremos al otro lado, muchachos, y aquí está, prendamos bombillo para tener mejor iluminación. Miremos la capacidad de combustible, muchachos. Tenemos una capacidad de 13 litros, unos 3.4 galones. La tapa tiene bisagra. ¿Qué tal que no es cierto? Autonomía más o menos entre 95 y 100 kilómetros por galón, dependiendo pues de usted cómo la lleve con el tema del acelerador, las revoluciones, el peso que se lleve. Es algo muy variable, pero es un promedio nomás. El tipo de gasolina sería extra debido a su relación de compresión. Y conozco mucha gente o varias gente que tiene esta moto que empiezan con esto, juiciositos, con la extra. A los 3 meses, no, ya le he hecho 50-50, 50 de extra, 50 de corriente. Y a los 8 meses, no, ya le he hecho solamente de corriente, que no sé qué. Eso es de cada quien. Una cosa es lo que se recomienda, otra lo que la gente hace con el tema de combustible. ¿Listo, muchachos? Pasemos a su poderoso motor de 373.27 centímetros cúbicos con doble árbol de levas en cabeza, 3 bujías, inyección electrónica, refrigeración por líquido. Por acá tenemos el radiador con este protector, menos mal porque ahí nos ahorramos una platica. Cuenta con embrague antirrebote. Miremos el otro lado para cambiar de tomita. Una transmisión mecánica, amigos, de 6 velocidades. Acá están, primera abajo, neutra, lo demás hacia arriba. Relación de compresión, muchachos, de 12:1. Su potencia 39.43 caballos a 8.650 revoluciones. Una buena potencia, ¿no, muchachos? Su torque 35 Nm a 7.000 revoluciones. La máxima velocidad de esta motocicleta Todo Speed podría llegar a los 160 km por hora. La gente que ha manejado esta moto o que la tiene desde hace tiempo dicen que su velocidad crucero está más o menos en unos 120 a 130 kilómetros por hora en esta Dominar 400. Muchachos, a esta moto creo que más la han criticado. Uno es el tema del peso. Si no estoy mal, pesa 184 kilos en seco. Y entonces la moto sí es pesadita, no se puede negar. Hay gente que le gusta que la moto sea pesada para que se acople más en carretera cuando se va a altas velocidades. Bueno, yo mido 1,62. Saben que no es que sea muy alto. 184 kilos. Creo que aquí no tiene combustible prácticamente, entonces se siente un poco más liviana. Y se siente pues unas suspensiones muy suavecitas, muchachos. Mido 1,62. En texto les coloco la altura del asiento porque no me acuerdo. Igual de esta moto ya he hecho muchos videos de la Dominar 400. Y así que la persona de 1,62 alcanza a llegar en puntas al suelo. Y si otra persona sube acá con más peso, la moto baja un poquitico más y usted queda un poco más cómodo en la moto. No la sentí tan pesada, ¿será porque no tiene gasolina o qué? Sí, tiene gasolina, ahí se está grabando. Amigos, entonces vamos con el precio de esta moto, porque de esta moto hay 2 ediciones. Una que es con las llantas MRF que ya les mostré y otra con llantas Continental, que tiene un mayor precio porque son mejores llantas, con un labrado, digamos, dual, para aprovechar también lo que son en partes que son en terrenos, digamos, destapaditas, cosas así, algo fuera del asfalto, muchachos. Vamos con el precio de la Dominar 400 Arena Terra con y sin documentos acá en la ciudad de Pereira, en el grupo UMA de la calle 19. Amigos, el precio de esta motocicleta con llantas MRF sin documentos, 19.499.000 pesos. En texto coloco lo que es en dólares. Y ya con documentos lista para estrenar en esta Dominar 400 Arena Terra, 20.839.100 pesos. Ahora vamos con el precio de esta moto, pero que trae llantas Continental. Pero antes, y como siempre, muchachos, los invito para que se suscriban a este canal. Es totalmente gratis. Ahí tiene la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos, muchachos. Siempre hay que hacer la coñita acerca de mi canal para que me sigan. Bueno, vamos con el precio de esta Dominar 400, pero con llantas Continental.
Precio sin papeles, 20.699.000 pesos colombianos. Y con papeles, acá en este punto de venta, amigos, 22.040.000 pesos. Ahora bien, ¿ustedes qué opinan del precio de esta Dominar 400 Arena Terra? ¿Barata? ¿Costosa? ¿Se la comprarían, sí o no? ¿O ustedes qué le cambiarán a esta motocicleta, a la Dominar 400? ¿30 kilos menos? No, mentiras, no sé. Eso es de cada quien lo que le quiera cambiar. Simplemente uno más como por aquí botar carreta. Yo que le cambiaría, no. Pronto ya un rediseño. Ay, quitarle esta vaina de acá. No me gusta. Que quede unificado acá. Sería una de las cosas. De resto, no sé, es una moto que está muy completa, con barras invertidas, ABS doble canal. De pronto, ¿por qué no meterle esta moto más adelante? Control de tracción. De esta moto se comenta mucho en las redes sociales, en los videos de YouTube. Pero digamos que la moto, por su precio y por lo que ofrece, ha pegado muy bien en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, muchachos. Esta es la Dominar 400 2025 color Arena Terra. ¿Qué opinan, amigos? No siendo más, hasta la próxima. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Chao, chao, Dios los bendiga y hasta un próximo video.